Bueno, compañeros, el día de hoy vamos a hablar de momentos de inercia, áreas y revoluciones. Este es un video para la materia de cálculo integral. Nuestro grupo es el DM5B de mecánica y somos el grupo número 5. El grupo está conformado por los integrantes Luis Diego Cubillos, Juan David Gómez, Tania Milena Palacio y Brian Rodríguez. Así que empecemos. Primero hablemos de qué es un momento de inercia. Para esto vamos a hacer un simple ejemplo. Imagínate que tienes tres esferas, una de ellas es totalmente sólida, la otra es hueca y una de ellas no tiene ninguna composición a sus costados, que vendría siendo más como un anillo. ¿Cuál de estas caería primero? Pues la que caería primero sería la esfera que es totalmente sólida. Esto es más o menos una descripción de lo que es un momento de inercia. Su definición dice que un momento de inercia es una cantidad de escalar que mide la resistencia a la rotación de un cuerpo en rotación. Cuanto mayor es el momento de inercia, más resistente es un cuerpo a la rotación angular. Así que para esto vamos a solucionar un ejercicio. Se unen cuatro partículas de masa m mediante varillas sin masa, formando un rectángulo de dos lados, 2A y 2B. El sistema gira alrededor de un eje en el plano de la figura que pasa por su centro. Nos preguntan A. Hallar el momento de inercia respecto de este eje. Nos preguntan de nuevo, hallar el momento de inercia respecto de un eje paralelo al anterior que pase por las masas. Y por último, hallar el momento de inercia respecto a un eje perpendicular al anterior y que pase por una masa. Lo primero que vamos a hacer es mirar la gráfica de nuestro ejercicio. Como podemos observar, tenemos cuatro puntos de masa o cuatro bolas de masa que lo que vendrían formando es este rectángulo que tiene como base 2A y de altura 2B que está respecto el eje X y Y. Así que para primero solucionar lo que nos pregunta la pregunta A, tenemos que aplicar la definición de un momento de inercia, que es igual a la sumatoria de momentos de masas multiplicado por el radio al cuadrado. Así que para nuestra sumatoria de momentos en X vamos a tener que es 4m por b al cuadrado, que para Y va a ser igual a 4m por a al cuadrado. Para nuestra pregunta B tenemos que calcular el momento de inercia respecto de los nuevos ejes. Podemos hacerlo aplicando la fórmula anterior o utilizando el teorema de Steiner. Para este caso utilizaremos las mismas ecuaciones, solo que resolveremos el teorema de Steiner y nos daremos cuenta que para la sumatoria de momentos de inercia en X va a ser igual a 8m por b al cuadrado y para Y va a ser igual a 8m por a al cuadrado. Para la pregunta número C, el momento de inercia respecto a un eje perpendicular al plano de la figura y que pase por una de las masas, en este caso el eje Z, será igual a esta fórmula. El momento de inercia en Z va a ser igual a 0 más m por el lado 2a al cuadrado más m por el lado 2b al cuadrado más m, todo esto entre paréntesis de el lado 2a al cuadrado más el lado 2b al cuadrado. Esto nos va a dar un total de 8m entre paréntesis a al cuadrado más b cuadrado. Esto lo pudimos haber calculado teniendo en cuenta que todas las partículas de nuestro sistema se encuentran en un plano y podemos aplicar el teorema de los ejes perpendiculares que dice que la suma de momentos de inercia en Z va a ser igual a la suma de momentos de inercia en X más la de Y. A continuación, mi compañero les hará una explicación sobre revolución de sólidos. Bueno, y buenas noches compañeros. A continuación les voy a hablar sobre el tema de sólidos de revolución. En una primera parte les voy a dar una pequeña definición de este mismo. Voy a continuar con unos ejemplos. Después voy a hablar sobre algunos métodos por donde se puede resolver este tema. Y por último voy a hablar sobre un problema aplicativo para este mismo. Entonces en una primera parte tenemos lo que es la definición de sólidos de revolución, en donde nos dice que es un cuerpo que se puede obtener mediante una operación geométrica de rotación sobre una superficie plana alrededor de una recta que esté contenida en su mismo plano. Bueno, y continuando con este tema de sólidos de revolución, encontramos lo que son algunos ejemplos, donde podemos observar en la imagen que tenemos tres figuras geométricas como lo son el cono, la esfera y el cilindro. Entonces en una primera parte nos dice que el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos. Por otro lado tenemos la esfera que resulta al girar un semicírculo por su lado recto. Y por último tenemos lo que es el cilindro que surge
al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Entonces, como podemos observar, tenemos a la parte izquierda lo que son las caras planas de las figuras geométricas y a mano derecha tenemos ya los sólidos de revolución que, como lo dije anteriormente en la definición, parten a partir de una cara plana geométrica a través de un eje de rotación. Bueno, ya continuando con el método o los métodos por los cuales se puede resolver este tema de sólidos de revolución, encontramos el método de los discos, el cual nos dice que consiste en tomar una sección transversal de la figura que al momento de hacerla girar alrededor de algún eje genera una forma determinada. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir o qué podemos observar en la imagen? Entonces, tenemos en primera parte un triángulo en el cual lo partimos en varias rebanadas y tomamos solo una pequeña parte. Entonces, al tomar esa parte, lo que hacemos es generar un sólido de revolución, el cual va a girar a través de un eje, que en este caso va a ser el eje X, y nos va a generar una figura, que en este caso va a ser el círculo, en el cual ya podemos empezar a solucionarlo, pero sobre esa sección transversal que escogimos. Bueno, continuando con el tema de sólidos de revolución, ahora vamos a ver un problema al cual nos dice hallar el volumen del sólido que resulta girar alrededor del eje X, la región limitada por la curva, y nos da los siguientes datos: y igual a raíz de X, y igual a 0 y X igual a 4. Entonces, continuando con esto, ya tenemos lo que es el procedimiento con la gráfica ya representada, en donde podemos observar los puntos que nos habían dado, que es y igual a raíz de X, que es la curva que se ve ahí representada, X igual a 4, y sobre el eje X va representado la recta de y igual a 0. Entonces, como podemos observar, estas tres rectas que acabé de decir nos forman el área que está subrayada de color rosado, la cual es la que nos va a representar el giro con respecto al eje X, generándolos el sólido de revolución. Vamos a ver que se forma, viéndolo desde la parte geométrica en 3D, pareció a un cono. Entonces, ¿qué pasa? Si tomamos esa figura geométrica y la partimos en varias rebanadas o en varios discos, vamos a tomar solo una parte de esa figura, solo una sección, si se podría decir así. Entonces, como podemos observar en esta siguiente gráfica, vamos a tener o a proyectar esa parte que tomamos y la podríamos ver como un cilindro, en el cual encontramos los siguientes datos: dv, r igual a y, que corresponde a raíz de x, y h, que corresponde a x. Entonces, ¿qué es dv? dv es el diferencial del volumen de todo el área representado en esa sección o en ese disco que tomamos. R, que es la distancia que va sobre el eje y que está controlado por la curva, la cual tenemos como y raíz de x. Y por último tenemos h, que corresponde a dx, que es el espesor que tomamos de ese disco, el cual está representado o parte sobre el eje x. Bueno, ya continuando con la última parte de nuestro problema, y ya una vez analizada la gráfica, nos encontramos con la parte numérica del ejercicio, en donde en una primera parte encontramos lo que es la fórmula para hallar el volumen de nuestra figura geométrica, que en nuestro caso es un cilindro, en donde encontramos dv igual a pi por radio al cuadrado por h. Ya reemplazando valores, tenemos dv igual a pi por raíz de x al cuadrado por dx. Cancelando la raíz y el cuadrado, tenemos o nos queda dv igual a pi por x por dx. Ya continuando con esto, integramos lo que es la parte de dv y lo que es la parte de pi por x por dx. En esta parte le ponemos los límites de integración, que en nuestro caso va desde 0 hasta 4. Entonces, la integración de dv nos va a quedar v, y del lado derecho podemos sacar el pi y nos va a quedar límite desde 0 hasta 4 con respecto al eje x de x de x. Ya continuando con esto, tenemos v igual a pi, integrando x nos quedaría x a la 2 sobre 2 desde 0 hasta 4. Bueno, y ya para esta parte lo que hacemos es aplicar la fórmula del teorema fundamental del cálculo, como lo podemos observar acá en la diapositiva, en la cual la podemos leer de la siguiente manera. La derivada con respecto a x de una integral que va desde una constante a hasta la variable x, que para este caso pues es así, y que tiene una función f de t con su diferencial de t, lo vamos a poder escribir como f de x. ¿Esto qué nos quiere decir en resumidas palabras?
que vamos a aplicar esta misma fórmula, pero ahora no vamos a poner f de t, sino f de x, que para este caso es la variable que nos dan. Bueno, ya por último, para terminar con la parte numérica del problema, y una vez explicada la fórmula del teorema fundamental del cálculo, entonces tenemos que v va a ser igual a pi, que multiplica a 4 elevado a la 2 sobre 2 menos 0 a la 2 sobre 2. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aplicamos lo que ya dijimos en la fórmula, y donde va x a la 2 lo reemplazamos por los valores que nos dan, o los límites, que en este caso es de 0 a 4. Entonces, el 0 elevado a la 2 sobre 2 lo podemos cancelar y nos quedaría solo 4 elevado a la 2 dividido sobre 2. Entonces, ya haciendo la operación, nos quedaría 4 por 4, 16, y 16 dividido 2 ya nos daría la respuesta, que en este caso sería v igual a 8pi por unidades cúbicas, ya que en este caso estamos encontrando pues es el volumen. Y ya así pues ya finalizaríamos el problema. Bueno, ya por último,